Iniciando nuestro servicio informativo aquí en el canal 5 Días, ya con el contacto internacional en punto. En breve estaremos conversando con el economista y catedrático peruano Roberto Keil para hablar sobre la crisis política. Ha renunciado, veremos qué es lo que pasa, ya lo vemos ahí en pantalla. Antes quiero agradecer, como siempre, a la gente de Sudameris que nos acompañan. ¿Querés comprar una bicicleta un martes? Hay cuotas sin intereses. Tenés que arreglar el auto un jueves. También hay cuotas sin intereses. Cambiar la computadora un sábado, comprar muebles un lunes. No importa el día porque con tus tarjetas Sudameris pagas en cuotas y sin intereses. Todos los días, en todos los comercios del país, entre 6 y 9 y 12 cuotas sin intereses. Justamente si todavía no tenés tu tarjeta Sudameris, solicitala llamando al 416-6000 o en sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Aparte de eso, también el día de hoy vamos a agradecer que se suma a este servicio informativo la gente de Amazonas. Ahora Uruguay y Bolivia están a un paso. Amazonas vuela todos los martes y viernes a Montevideo a un precio incomparable. Y también a Santa Cruz de la Sierra los martes y viernes con la mejor tarifa. Reserva tu lugar en amazonas.com o en el call center 645-754. 645-754 las 24 horas o con tu agencia de viajes preferida. Vuela 2 veces por semana a Montevideo y Santa Cruz con Amazonas Uruguay. Amazonas Uruguay, soñamos juntos. Justamente muchas gracias a ellos por acompañarnos también a partir de hoy con esta mención. Lo saludo, don Roberto Keil, desde el Perú. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, muchas gracias y a su disposición para las preguntas que tengan a bien hacer. Bueno, nos llegan las noticias internacionales y definitivamente es una cuestión de alarma esto que está sucediendo. ¿Nos puede graficar en cierta manera a través de sus palabras qué es lo que está pasando en el Perú, justamente ahí? Bueno, lo primero es que Vizcarra tenía que terminar su gobierno el 28 de julio del 2021, pero a partir del impeachment o de la vacancia que le pretendieron hacer a PPK, a Kuczynski y su renuncia y la asunción al mando de Vizcarra, la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso fue mucho más directa. Siempre fue una confrontación desde el inicio por un tema de no reconocimiento en muchos casos de fuerza popular, era la fuerza mayoritaria del Congreso anterior, que fue cerrado por el propio Vizcarra. Pero esto también hay que analizarlo en un aspecto un poco más amplio. El equipo de PPK o el partido de PPK, que era PPK, pero no por el cambio, era un partido que se había conformado como la mayor parte de los partidos en Perú, bajo la sombra de un líder. Y esto hace que con la cantidad de partidos políticos que se presentan, PPK siempre tuvo minoría en el Congreso. Vizcarra tuvo menos todavía del número de congresistas que tuvo PPK al inicio. Y dos situaciones para la vacancia. Una, que había mentido por el ingreso de ciertas personas que finalmente nunca fue dilucidado. Él afrontó esa vacancia y la pasó, y después de 2 semanas lo vuelven vuelven a intentar vacarlo por un tema de juicios que tienen que ver con su actuar como presidente del gobierno regional de Moquegua, que es una región al sur del Perú. La Constitución peruana, lamentablemente, pues yo no soy abogado, no podría explayarme más en el tema, pero tiene un concepto que es la incapacidad moral. La incapacidad moral para el Congreso puede ser desde que tuvo un affair con una secretaria cuando era practicante en una empresa, hasta que realmente sí dilapidó recursos del gobierno regional de Moquegua o cualquier otra cosa. En ese rango tan variopinto y una zona tan gris, el tema de la vacancia fue sustentada, y si bien es cierto, había acuerdos previos entre Vizcarra y algunos partidos políticos, finalmente estos partidos políticos le dan la vuelta y se necesitaba tener 87 votos para vacarlo, llegaron a 109 y vacan a Vizcarra. Vacan a Vizcarra y dos partidos que son los que manejan fundamentalmente el Congreso, que uno es Acción Popular, que es el partido que más congresistas tiene. En el Perú solamente hay una cámara de congresistas, no hay senadores y diputados, eso desde la época del golpe de Estado, desde Fujimori, desde la Constitución de 1993.
Y de ahí se busca un presidente que por norma es el presidente del Congreso, asume Manuel Merino la presidencia del Congreso, pero el contexto claro y puntual se observa porque el objetivo era solamente vacarlo, no tenían ningún plan. Y si tenían toda una lógica de vacarlo con anticipación, debieron tener un gabinete, por lo menos, para presentar ciertas medidas, ciertas normas que podrían haber sacado como gobierno, porque solamente va a cumplir la parte que Vizcarra no va a ejercer como presidente, es decir, desde noviembre hasta julio del próximo año, 8 meses, 7 meses, ¿correcto? Pero el objetivo era solamente vacarlo, no tenían ningún tipo de objetivo adicional. O sea, la política es un juego de ajedrez. Las acciones tienen que tomarse siempre en un contexto en el cual una decisión acarrea muchísimos resultados que tienen que ser manejados de una manera muy rápida. Acá no se hizo así. Acá se vacó y cuando se le vaca a Vizcarra, toma el mando Merino, después de 2 días llama al gabinete, es nombrado el lunes el gabinete y pasó lo que pasó. Hubo manifestaciones, las manifestaciones evidentemente que recogen el desazón de la gente, muchísima desazón, que no solamente está con un tema de reponer a Vizcarra, porque el tema no es reponer a Vizcarra, porque evidentemente hay indicios que Vizcarra ha cometido delito, pero esos indicios tienen que ser tratados desde el punto de vista de la Constitución, observando la Constitución, es decir, lo lógico hubiese sido que cerrar el ciclo Vizcarra como gobernante y juzgarlo. O sea, ya hay una evidencia, ya la fiscalía lo puede citar, pero cuando sale, si es que es culpable o no, en ese momento ya se le encausa, ¿correcto? Aquí se apresuró y devino en lo que ha sucedido, ¿no? O sea, la situación ha sido una situación poco inmanejable en algún momento porque ustedes como nosotros saben que una cosa es un grupo, otra cosa es la masa. La masa no tiene cabeza, la masa reacciona y la reacción de la masa a veces es irracional. En este contexto, esa reacción de la masa se opuso a la permanencia de Merino en el gobierno y salió Merino, pero salió en un entorno o en una situación muy grave. Eh, Se han contabilizado 2 muertos, pero aparentemente hay más. Hay 17 desaparecidos que hasta ahora no son ubicados y siempre va a haber algunos más que en estadísticas van a aparecer posteriormente. Esto genera una duda acerca de la fragilidad política de los países en Sudamérica, ¿no? O sea, Chile era el adalid de la estabilidad económica y han visto cómo es que esto ha devenido en una manifestación muy larga, muy fuerte y que ha presionado para modificar la Constitución. Interpretaría yo que el nombramiento de Sagasti como sucesor del interino, o sea, es un interino que sustituye a otro interino, con una votación que superó los 90 y tantos votos de los congresistas, perdón, 80 y tantos votos de congresistas, hace que en este entorno no exista mucho rango. Es decir, el gobierno que permanece de aquí hasta el 28 de julio del próximo año es un gobierno que va a tener que mantener el status quo en la práctica. Este, y por otro lado, mi opinión personal, y es una opinión que comparte mucha gente, el Congreso ha querido hacer lo que le ha dado la gana. Pues. Ha planteado normas que afectaban directa y directamente a la economía, ¿no? En un contexto y entorno en el cual la caída del Producto Bruto en un momento determinado ha llegado al 40% y estimamos que a final de este año con este retraso puede llegar a un 15%. Evidentemente que Perú tiene es, como dice mi padre, es un gato que cae parado, porque al tener tal volumen de población económicamente activa que es informal o que genera su propio empleo, la reactivación en el momento en el cual comience a ir la curva hacia arriba va a ser bastante marcado, es decir, puede recuperar rápidamente, no lo que tenía como crecimientos para años anteriores todavía, porque el crecimiento que tenía para el año anterior lo va a recuperar recién en el 2022, pero se estimaría que el próximo año hay un retraso, evidentemente, va a haber en el segundo semestre, recién va a darse lo que inicialmente se iba a dar en el primero, pero podría haber un crecimiento de 7 u 8% el próximo año. Eso es a Ahora, grandes don, rasgos. le agradezco justamente toda esta primera introducción. Tengo que hacer una pausa de un minuto. A la vuelta de la pausa me gustaría ahondar un poco más detalles en esto último que estaba planteando sobre la cuestión relacionada a la economía. Esta situación política
por lo que tengo entendido, básicamente va a afectar la economía en cierta forma, según usted nos estaba planteando. Pero le pido un minuto y a la vuelta de esta pausa hablamos sobre eso. Gracias. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Ahora, Uruguay y Bolivia están a un paso porque Amazonas vuela todos los martes y viernes a Montevideo a un precio incomparable y también a Santa Cruz de la Sierra los martes y viernes con la mejor tarifa. Reserva tu lugar en amazonas.com o en el call center 645-754 las 24 horas o con tu agencia de viajes preferida. Vuela 2 veces por semana a Montevideo y Santa Cruz con Amazonas. Uruguay, soñemos juntos. Aquí en el canal 5 Días, hablando en este mediodía con el señor Roberto Key, el economista catedrático peruano, para hablar sobre esta crisis que se está dando en este país. ¿Qué fue lo de la renuncia de ministros, Roberto, para que podamos entender? Esta es una postura que llamó mucho la atención. Quiere decir que no hay un apoyo en torno a esta situación en particular, ¿no? La situación es endeble, ¿no? O sea, la situación tiene que considerar una negociación política, evidentemente. Pero ahora ya no estamos con una lucha entre ejecutivo y legislativo. Ahora es un problema también que atañe a la sociedad en su conjunto, que es la que ha salido a protestar. La renuncia de los ministros se dio por el exceso de fuerza utilizado por la policía. En las manifestaciones los policías han intervenido porque hay evidencia de médicos legistas que hay canicas, han disparado canicas, han disparado perdigones de plomo, hay 2 muertos, 15 desaparecidos, gente herida, y debido a que esta generación es una generación en la cual las redes sociales actúan de una manera muy rápida, la información evidentemente se traslada rapidísimo para varios usuarios. Sin embargo, hay que canalizar también que siempre en estas protestas trabajan infiltrados ultras, que son los que quieren desestabilizar en muchos casos el tema económico, porque mi punto de vista como economista y como clasificador de riesgo es que Perú tiene sólidos principios macroeconómicos que están cumplidos desde el gobierno de Fujimori, ¿correcto? Y suba el gobierno que suba, es obligatorio que estos partidos tengan que cumplir determinado tipo de parámetros o lineamientos. Por ejemplo, los niveles de inflación, por ejemplo, el tema el tipo de cambio, dejar que el mercado en la mayor parte de los casos maneje las cosas. Para mí el capítulo económico de la Constitución es bastante bueno, hay que perfeccionarlo. Mi opinión siempre ha sido, por más de que venga de padres de abogados, es que es demasiado confusa las constituciones en nuestros países. Yo me he leído las constituciones de casi todos los países de Sudamérica y la mayor parte tienen como 300 artículos que en algunos son aparentemente contradictorios, en otros son de un contenido totalmente vacío y en otros de una interpretación que se presta para ir de un extremo a otro. La renuncia de los ministros fue dada en un contexto en el cual el uso de la violencia por parte de policía fue muy fuerte y se informó por los medios de comunicación que ya habían 2 muertos. En ese momento los ministros pusieron su cargo a disposición. Inicialmente 11 ministros y después todo el gabinete. Entonces,
además de todo esto, antes, el día domingo, habló a la Nación Manuel Merino y renuncia. Entonces se ve de una manera clara que existen dos grandes jugadores en la masa, ¿no? Los que quieren mantener la democracia en cuestiones de ir contra la corrupción, pero eso es a veces un enunciado demasiado general, porque creer que uno vota a un presidente y que se acaba la corrupción es falso. La corrupción está hecha por una corporación enquistada en el sector público y privado. Pero por otro lado, hay otros que quieren que se cambie totalmente la Constitución. Entonces hay muchos que no están de acuerdo con que se haya nombrado a Sagasti como presidente interino. Entonces, esa situación en la cual Sagasti va a tener que ser muy acucioso, muy claro, y va a tener que conformar un gabinete que sea variopinto, ¿no? Gente de derecha, gente de izquierda. Aquí ha habido hasta hace poco, mucha intervención de lo que nosotros conocemos como caviares, progresistas, que en la práctica, no sé por qué, fueron el único apoyo de Vizcarra. ¿Correcto? O sea, Vizcarra se quedó sin apoyo desde el comienzo. Y su apoyo fue este grupo de progresistas que estaban detrás y que tendrían las mejores intenciones del mundo, pero lamentablemente tanto el contexto del manejo como el monstruo más grande, que es el COVID, hizo que la situación de Perú se desnudase de una manera tan clara y evidente como se ha hecho ahora. Don Roberto, tengo 2 minutos más, pero me gustaría que nos pueda contextualizar un poco esta situación que se da. ¿Qué significa? ¿Una suerte de golpe que se dio también al Ejecutivo? ¿No? No es Y la golpe. otra cuestión, también para entender un poco el contexto de lo que está pasando en América Latina, porque esta es una situación que llama mucho la atención y que van saltando en diferentes países del Cono Sur algunos elementos que llaman mucho la atención. ¿A quién beneficia esta situación en particular? Para empezar, primero no es golpe, porque está dentro de la Constitución el tema de la vacancia. El asunto es la interpretación tan antojadiza que se puede dar a la incapacidad moral, ¿no? O sea, moral puede ser moral que defalcó, moral que le engañó a la mujer, moral que no reconoció a un hijo, o sea, y si la mayoría vota en contra, lo sacan. Punto. La evolución, lo que está pasando, es un desarrollo normal. Todo tiene que cambiar. O sea, si el liberalismo no cambia, si el capitalismo no cambia y piensa que por providencia Dios, la justicia y la familia y la propiedad le va a permitir hacer todo lo que quiere ahora, está equivocado. Yo soy un creyente del capitalismo, absoluto del capitalismo, correcto, pero no hay líderes de derecha que sean líderes que constituyan partidos sólidos. O sea, el asunto es que en Latinoamérica la mayor parte de gobernantes y de partidos tiene la etiqueta de populista o de izquierda o de derecha. Y eso no conduce a nada, porque uno no puede estar nunca bien con Dios y con el diablo. Tiene que haber una lógica, un norte. Y esto también es resultado de una evolución. Nosotros seguimos pensando, vemos que las clases políticas son, como dije en un momento determinado, corporaciones que van rotando entre ellos. Van rotando, y ven ustedes que a veces hay posiciones de izquierda y derecha, pero cuando tocan sueldos, cuando tocan beneficios a los congresistas, todos se ponen alineados en una sola posición, se defienden entre ellos, defienden la inmunidad. O sea, el ser izquierdista o ser derechista tiene ciertos vasos comunicantes, la inmunidad, los sueldos, los beneficios, las prebendas, todo eso genera que esta corporación llamada política funcione de esa manera. Entonces, 3 elementos cruciales. Uno, que hay una evolución clara y que si la derecha o los liberales no se ponen a pensar, no le pueden estar echando la culpa a Soros, que Soros tiene su plan internacional. A ver, es como decir que 3 millones de judíos dominan el mundo cuando hay 3.000 millones de chinos que son los que están manejando casi todas las cosas. O sea, ciertas fases de cliché y ciertas ideas que a veces están mal encaminadas nos llevan a pensar que nosotros siempre podemos hacer las cosas como la clase dirigencial de la manera que pensemos, y en la práctica no es necesariamente así. Don Roberto Keil, economista y catedrático del Perú, en conversación con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, un placer. Hasta luego. Y igualmente, muchas gracias. Queríamos compartir con ustedes también esta mirada y esta visión sobre lo que está pasando para que usted tenga la noticia de primera mano en el lugar de los hechos con nuestro invitado analista
en la tarde de hoy. Agradecemos, como siempre, a las empresas que hacen posible nuestros encuentros, por supuesto a Sudameris, que nos recuerda que si queremos comprar una bicicleta un martes, hay cuotas sin intereses. Tenés que arreglar el auto un jueves, también hay cuotas sin intereses. Cambiar la computadora un sábado, comprar muebles un lunes, no importa el día, porque con tu tarjeta Sudameris pagas en cuotas y sin intereses. Todos los días, en todos los comercios y en todo el país. Asimismo, hasta en 6, 9 y 12 cuotas sin intereses todos los días en todos los comercios del país. Si todavía no tenés tu tarjeta Sudameris, llama y solicita al 416-6000 o en sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Y también a partir de hoy agradecemos a los queridos amigos de Amazonas que nos acompañan y nos recuerdan esto. Ahora Uruguay y Bolivia están a un paso. Amazonas vuela todos los martes y viernes a Montevideo a un precio incomparable y también a Santa Cruz de la Sierra los martes y viernes con la mejor tarifa. Reserva tu lugar en amazonas.com o en el call center 645-754 las 24 horas o con tu agencia de viaje favorita. Vuela 2 veces por semana a Montevideo y Santa Cruz con Amazonas Uruguay. Amazonas Uruguay, soñemos juntos. Muchas gracias por acompañarnos también a partir de ahora. Nosotros seguimos, en breve se llega ya el compañero Luis Acosta con las noticias políticas, hoy en un cambio en torno a las noticias también centrales y José Estigarribia estará compartiendo con ustedes también en breve. Como siempre, cerramos nuestra edición deseándoles que tengan una excelente jornada y muy buenos días.